¿verdad? Incluso podemos transmitir también la cámara. Estamos transmitiendo desde aquí, entonces si quieres los dos para la transmisión sí, porque vamos a tener problemas para sacar el audio. Si quieres usar los dos, para sala, ¿sabes? No se preocupen, no están relacionados. Sí, correcto. Carlos, ¿te lo puedo confirmar? ¿Está conectando? Muy bien, buenas tardes a todos ustedes. Me voy a permitir presentarme. Yo soy el arquitecto Héctor Ferreiro León. Soy el jefe de la División de Educación Continua y Actualización Docente de nuestra Facultad de Arquitectura. Vamos a tener el privilegio de finalizar la 9ª versión del Diplomado en Línea 2016. Diplomado que lleva por título Arquitectura Bioclimática y Sustentable. En esta 9ª versión, como en versiones anteriores, siempre hemos procurado que la finalización tenga una particularidad, que es la celebración de una conferencia magistral. Esta conferencia magistral la vamos a llevar a cabo en esta última sesión como parte de estos trabajos académicos y vamos a tocar un tema que a mí me ha parecido que es muy importante en el desarrollo de este tipo de conocimientos, porque al hablar de bioclimática y sustentabilidad, por supuesto que tenemos que pensar en los materiales con los cuales construimos nuestras edificaciones. Quiero mencionarles a ustedes que estamos transmitiendo desde la Facultad de Arquitectura, en el aula Francisco Centeno, y como ustedes pueden notar, es un diplomado en línea. Esto quiere decir que la mayor parte de nuestros alumnos se encuentran escuchándonos a través de sus computadoras. Esta es la razón de que muchos de ellos no pueden asistir, porque no solo hay personas que nos siguen en la República Mexicana, sino que solemos frecuentemente tener alumnos en el extranjero, principalmente en Latinoamérica, en donde ya tenemos una cobertura muy amplia de alumnos y exalumnos que tienen la oportunidad de seguirnos con estas finalizaciones y las conferencias magistrales que en cada sesión celebramos. Hemos tenido también alumnos de otras latitudes, porque la señal es totalmente abierta. Esto quiere decir que, por supuesto, quienes tengan interés en cursar un diplomado de este tipo, lo pueden hacer. El único requerimiento técnico es tener una computadora conectada a Internet y de esta manera pues, podemos desarrollar todas las actividades que tienen lugar en este programa académico. Bueno, hace aproximadamente 5 años iniciamos con esta aventura del trabajo en línea y yo debo decirles que ha tenido muy buenos resultados. Las personas que finalizan sus estudios nos comentan que lo consideran que tiene una gran profundidad, los conceptos que se expresan por los diferentes docentes son de mucha utilidad y nos permite, en consecuencia, considerar que es un proyecto exitoso de la Facultad de Arquitectura. Bueno, quiero yo presentarles al maestro en arquitectura Francisco López Contreras, que me da mucho gusto recibirlo aquí en el aula y por supuesto tener la oportunidad de saludarlo. Muchas gracias. Ahora en esta modalidad me da mucho gusto tener a exalumnos de nuestra facultad que ahora amplían sus conocimientos con el ejercicio y la práctica profesional y regresan a las aulas universitarias para compartir sus conocimientos. En ese sentido, pues el conocimiento no tiene ninguna validez si lo guardamos en el cajón. Yo creo que Francisco es seguramente quien compartirá este concepto de que el conocimiento hay que transmitirlo, hay que compartirlo, porque de esa manera
logramos evolucionar en nuestros conocimientos en la arquitectura, la bioclimática y la sustentabilidad, que son temas de nuestro diplomado. Bueno, ha escrito Francisco López Contreras lo siguiente, que me voy a permitir leer. Mi pasión por ser arquitecto nació desde pequeño. Al observar que los arquitectos materializaban los sueños de las personas, diseñando espacios que generaban sentimientos de paz, regocijo, alegría o tristeza, lo cual me pareció mágico. En la práctica arquitectónica observé que necesitaba un eje rector para la materialización de mis proyectos y surgió la inquietud de analizar a profundidad el clima de un sitio, ya que esto determina la forma de los edificios, los materiales, la ubicación de las ventanas, etc. Por lo que ingresé a la UNAM para estudiar un posgrado con especialidad en arquitectura bioclimática y ecológica. Hoy tengo mi propia empresa llamada H2E Arquitectura, ubicada en la ciudad de Querétaro, que cuenta con un grupo de colaboradores especialistas en proponer alternativas sustentables en los edificios, ofreciendo servicios de diseño, supervisión y construcción de edificios habitacionales, comerciales y de servicios. Considero que la arquitectura ecológica o sustentable es un análisis detallado de las necesidades del cliente, el sitio, los materiales, pero también debemos de considerar los ciclos de vida de estos materiales, el gasto energético incorporado, el consumo de agua, etc., proponiendo alternativas a largo plazo y no sistemas o materiales considerados de moda. Tenemos el compromiso como arquitectos de diseñar nuestros espacios para lograr con ello un futuro mejor. Estas son las palabras de Francisco López Contreras y yo quiero agradecerle, por supuesto, al coordinador general del diplomado en Arquitectura Bioclimática y Sustentable, al maestro en Arquitectura, Carlos Eduardo Romo Zamudio, quien siempre ha estado muy preocupado por la gran calidad alcanzada a lo largo del programa académico del diplomado. Es sin duda un comprometido con los temas ambientales en nuestra facultad y le estamos muy agradecidos por la invitación que el día de hoy ha extendido al maestro en arquitectura Francisco López Contreras para tener la oportunidad de escuchar estos conceptos. La conferencia se llama Elección de materiales eco-holísticos, elección de materiales ecológicos, alternativas eco-holísticas. Entonces, dejo con ustedes al maestro en arquitectura, Francisco López Contreras. Nada más una advertencia, al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Yo les pediría que para que las personas que nos siguen a través de sus computadoras a distancia puedan seguir esta conversación. Si hay alguna pregunta, lo hagan con el micrófono, para que de esta manera puedan enterarse de nuestros comentarios aquí en el aula. A todos los presentes, muy bienvenidos y bienvenido Francisco López Contreras. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto regresar nuevamente a la UNAM. Haciendo cuentas, pues aproximadamente en el 2005 fue cuando estuve cursando la maestría en tecnología. Y fue una grata experiencia. 2 años de mi vida estar en la UNAM. Yo soy originario de la ciudad de Oaxaca y me trasladé a la Ciudad de México para estudiar exclusivamente la maestría y trabajar en algunas empresas. Posteriormente a ello, por cuestiones de trabajo, me trasladé a la ciudad de Querétaro y realicé algunas naves industriales ya con una empresa en San Luis Potosí, en la ciudad de Querétaro también, y en diferentes lados en la parte del Bajío, realizando proyectos de tipo industrial, aunque también aplicando cuestiones de instalación de calentadores solares, fotovoltaicos, captación de agua pluvial, diferentes proyectos. Es un gusto nuevamente y bueno, la plática está enfocada principalmente a la elección de los materiales ecológicos. ¿Por qué surge esta necesidad? De pronto, cuando llegan o cuando se acerca un proyecto arquitectónico,
en el cual tienen un interés, algún cliente en especial, sobre realizar proyectos arquitectónicos ecológicos, uno como profesionista debe tener el conocimiento de saber ofrecer diferentes alternativas. No solamente el proyecto arquitectónico como tal y conocerlo, sino también conocer al cliente, pero también conocer el sitio. Y me refiero al sitio en el aspecto de conocer la disponibilidad de materiales. Si bien alguien ha leído sobre arquitectura ecológica, bioclimática, lo más importante es tener disponibilidad de recursos, los que tengas a la mano, con la finalidad de tener menor huella ecológica, menor huella de carbono. Entonces la plática va enfocada a ello. ¿Okay? Empecemos un poco con algunos datos interesantes. Este es un dato que en la cual me llama la atención, que en el 40% de las materias primas y energía, aunque varía de acuerdo al porcentaje de la energía, se consume en el sector de la construcción. Este es un dato, por así decirlo, alarmante. No quiero decir con ello que, digamos, tengamos una disponibilidad ilimitada de recursos. A lo que voy es de que estamos utilizando desde el diseño, desde la construcción hasta el mantenimiento y la ocupación, un gran porcentaje de materias primas. Hablamos de materiales como el concreto, el acero, los cuales lo utilizamos reiteradamente, pero tal vez no evaluamos el punto de vista energético de los materiales. ¿De dónde vienen? ¿Cómo se utilizan? ¿Qué tanto se desperdician? Etcétera. Entonces hablamos de un porcentaje alto en cuanto al porcentaje de consumo de la energía. Y únicamente hablo de la energía y también de la cuestión de las materias primas, pero también del agua. ¿Cuánta agua se requiere para utilizar los materiales? Entonces hablamos no solamente de un material, la función que nos puede llegar a obtener, sino desde el punto de vista también cuánta energía se incorpora en su análisis, o más bien en su construcción. Tomemos en cuenta, ahorita voy a pasar unas diapositivas, del aluminio, cuánta energía incorporada se utiliza, ¿no? Y muchos arquitectos ecológicos utilizan el aluminio como parte fundamental de sus proyectos, pero de pronto no tienen ese análisis completo, ¿no? Cuando hablamos del ciclo de vida de los materiales, hablamos desde de dónde vienen estos materiales. Hablamos, digamos, hay unas corrientes y no quisiera meterme o ahondar en ese tipo de materiales, pero por ejemplo el bambú. El bambú es un excelente material ecológico, pero ¿de dónde viene? ¿Cómo se produce? ¿Cuántos kilos de CO2 se generaron para transmitir o para traerlos hacia el lugar de construcción? U otros materiales que tal vez no tenemos la disponibilidad en el sitio. Hablamos de las materias primas, de la fabricación. Desde la fabricación podemos aplicar de cómo se obtienen estos materiales, cuánta energía se genera. Después de esa fabricación hablamos de la transformación y la recuperación. No solamente extraemos los materiales, vamos a tener que fabricarlos, vamos a tener que moldearlos, generar energía para ello. Después de eso, el edificio. Ya tenemos los materiales dispuestos, vamos a utilizarlos. Pero no solamente vamos a hablar de utilizar los materiales, sino también una capacidad de reutilizar esos mismos materiales. Me ha tocado ver en obras industriales, como les comento, en el caso del concreto. Utilizamos concreto en naves de 11,000 metros cuadrados, utilizando muros de concreto de 7 pulgadas de espesor, que eran muros hechos en sitio, y me tocó observar la cantidad de desperdicio de estos materiales. Es decir, no evaluamos a dónde van a ir los desperdicios de este material, la tolva, lo que genera el concreto, lo que hay en el concreto, lo que se desperdicia. Y sobre todo también el impacto que va a tener. Las obras de concreto y de acero son buenas realmente, pero hay que limitar también esos recursos. Es decir, realmente vamos a pensar holísticamente los materiales, su posibilidad de reutilización y también el impacto que van a tener en el edificio. Las obras de concreto y de acero no son para siempre, también tienen una caducidad. Y eso también lo vamos a ver en la diapositiva. ¿Okay? Desde el proceso de la extracción, hablamos una explotación de los recursos naturales. Hablamos también del concreto, nuevamente del acero, de los minerales que se requieren. Y para ello se requieren extraer de minas y vetas de difícil extracción. Hablamos del zinc, del hierro, de la grava, de la bauxita, así como recursos no renovables del petróleo. No lo observamos, no vemos ese impacto realmente, pero sí existe realmente. Y también los de fácil extracción y reposición, como las maderas, algunas rocas de origen volcánico, arena, cal y similares. Hablamos en ciertos casos de algunos que tienen mayor impacto sobre el medio ambiente donde están extrayendo, y otras de menor impacto. Entonces vamos a evaluar realmente desde el proceso de la extracción
cuáles son los que tienen mayor impacto y los que tienen menor impacto. Cuando hablamos también de la fabricación, hablamos de la fabricación en el sentido de cuánta energía se incorpora para generar ciertos productos. En este caso, los materiales más contaminantes eran el acero, el aluminio, los polímeros, el plomo, el estaño. Y ni qué hablar de los efectos en la salud que tiene, por ejemplo, el plomo o el estaño. Hablamos de la cantidad de CO2 que se genera desde el proceso de la extracción y también de la fabricación. Y los menos contaminantes, por así decirlo, y menos quiero decir que también contaminan, podemos hablar de los cerámicos, el vidrio, el corcho, el caucho, fibras naturales. Fibras naturales me puedo remitir a que no requieren una gran cantidad de energía en su fabricación, ya que los tienen a la disponibilidad, por así decirlo, sobre una superficie, o una cuestión más bien superficial de los materiales. Entonces hablamos también que tienen un impacto, pero realmente no tienen un gran impacto como otros metales u otros elementos que pueden llegar a generarlo. En la gráfica se observa cómo tenemos un costo energético de los materiales, ¿no? Desde el aluminio hasta la madera. Pero ojo, también estos materiales, en la medida que los utilicemos, tienen un mayor o menor peso dentro de nuestra construcción. Igual voy a mencionar el ejemplo de una obra que realizamos apenas que fue con madera de reuso. Es decir, puedes utilizar madera, pero hay que tener la conciencia de dónde viene esa madera y también cómo la vas a destinar y su posibilidad de reutilización. También hablamos de los materiales que se incorporan. No solamente vamos a hablar de un material como el concreto o el acero o la madera, sino también los elementos que lo recubren, sean pinturas, sean yesos, sean digamos unos recubrimientos como sellos de madera, etc. En la fabricación tenemos estos también materiales, que esta es una tabla que viene en internet también en un libro de Hernández, no recuerdo ahorita el nombre, en la cual puedes utilizar cómo están los materiales, desde la energía primaria que se utiliza, las unidades están en megajoules por kilogramo o megajoules por metro cuadrado, que más o menos son las cantidades, en este caso la que está resaltada en rojo, es la del aluminio comercial, aún a pesar de que se ha reciclado también una gran cantidad de energía en su fabricación, y la grava, por así decirlo, tiene una menor cantidad de energía incorporada en su fabricación. ¿Por qué? Porque es un elemento ya existente, solamente la grava triturada requiere una gran cantidad de energía incorporada. En la transportación, ese es un elemento muy interesante. Vamos a hablar también desde dónde traen esos materiales. Puede ser una madera que tenga una baja cantidad de energía en su fabricación, en su extracción, pero si realmente es una madera dura, traída de países tropicales, traída de India, etcétera, ya pierde esa capacidad de ser sustentable, porque realmente estamos trayendo materiales desde otro continente para un uso limitado de esos recursos. Cuando hablamos de la cantidad de CO2 por medio de transporte, hablamos que la mayor cantidad de CO2 en la transportación está en el medio aéreo, y el medio marítimo es la cantidad menor que se puede tener en cuanto a la transportación de estos mismos materiales. Entonces hablamos también de la capacidad o de la cantidad de energía incorporada en su transportación, en su extracción y en su transportación. Posteriormente entramos en la construcción. Cuando hablamos de la construcción, hablamos también de la cuestión desde el punto de vista de dónde almacenan los materiales, cómo los vas a utilizar, si va a generar polvo, si va a generar ruido, la vibración, los desechos mismos de esos materiales, los recortes, etcétera. Ahí es cuando establece la estrategia del diseño ecológico holístico. Los materiales como punto de vista desde cómo los vas a reutilizar, las partes que no puedes utilizar, cómo las vas a poder llevar a cabo en otro proyecto. Soy claro, por ejemplo, el acero, si digamos tienes que diseñar de acuerdo a partes comerciales, sería lo ideal o lo idóneo. Y también ensamblarlos con estructuras o más bien con atornilladas, una estructura de acero. ¿Con qué finalidad? Poder reutilizarlo en un dado caso. ¿Okay? Cuando hablamos ya de la ocupación, esta es la quinta fase de lo que es la evaluación de los materiales. Hablamos también de la cuestión de los deterioros de los materiales, el mantenimiento mismo. Lo hablamos del concreto, que también tiene una poca reactividad con la humedad, no es un elemento que transpire adecuadamente. También la cuestión térmica de los materiales, cómo incorporamos la cuestión térmica de los materiales, cómo se van a responder a un cierto climático, un ambiente climático más o menos. No es lo mismo construir con un acero en una zona costera que en una zona fría, un concreto, una madera, un bambú,
etcétera. Hay que considerar todos los elementos que pueden intervenir en su ocupación. Al mismo tiempo vamos a hablar también de las personas que estén relativamente ocupando el edificio. El desecho tiene que ver con estos materiales, cómo vamos a utilizar esos materiales o lo que vamos a desechar de estos mismos. En el caso de la madera, las virutas o las piezas que no ocupes. En el acero también las piezas sobrantes que no estén utilizando, que también tiene que ver con cómo lo vamos a reutilizar en dado caso. Una parte ecológica, una frase que ahí consideré y que ahora yo estoy viviendo realmente ya en la práctica profesional, es diseñar espacios flexibles, edificios flexibles. ¿Por qué? Y en una plática, en una conferencia en días pasados me daba cuenta de ello, que realmente nosotros como sociedad, como individuos, somos personas cambiantes. Entonces, ¿por qué no pensar en edificios también flexibles, adecuados al entorno, que se van adecuando de acuerdo a las necesidades del usuario? En dado caso, poder ampliar, poder modificar, sin un alto costo energético para poder modificar esos espacios arquitectónicos. Entonces, también hablamos del desecho. Cuando hablamos del ciclo de vida del elemento arquitectónico construido, hablamos de la etapa del prediseño, del diseño, de la construcción, del ciclo de los materiales constructivos y la etapa de uso, operación y mantenimiento del inmueble. Al fin y al cabo, todo eso es un tiempo. Ese es el análisis del ciclo de vida de los materiales, desde que se extraen hasta que se ocupan y posterior a la ocupación hay un mantenimiento. Entonces estamos hablando de un periodo de vida del edificio. Cuando hablamos de un periodo de vida ya estamos determinando qué materiales son los idóneos. Tal vez estamos hablando de un edificio atemporal, pero hay que considerar también esa cantidad de años que puede llegar a utilizar. Cuando también hablamos de la vida útil de los materiales de construcción, hablamos también de la cantidad o la vida en años que puede llegar a tener. Un cimiento de concreto puede tener una gran cantidad de años, 100 años aproximadamente, por así decirlo. Pero eso depende también de las condicionantes en las cuales esté considerado el concreto, o digamos en dónde esté, en qué sitio esté considerado. De los menos serían los aglomerados, el triplay tiene una vida aproximada de 60 años. Esto es importante puntualizarlo, eso es al exterior realmente, ¿no? Porque podemos hablar de materiales que estén, digamos, a una temperatura controlada y que puedas tener una mayor cantidad de vida en años, incluyendo también la cantidad de mantenimientos que se pueden llegar a tener. Entonces hablamos también de aglomerados, de triplay, de maderas. Los impermeabilizantes también tienen una poca duración en años por la misma exposición al sol, a la lluvia, etc. Una tabla también interesante es la cuestión térmica de los materiales. Y me fui a esta tabla porque fue un análisis de una tesis de maestría precisamente de aquí de la UNAM, de las propiedades térmicas de los materiales. Cuando de pronto analizas, porque fue parte de ahí de mi especialización aquí en la UNAM, de las propiedades térmicas de los materiales. Mi tesis de maestría fue sobre un diseño de una casa del siglo XVIII, más bien fue un análisis de una casa del siglo XVIII, cómo se comportaba térmicamente. Tenía muros de adobe de 60 centímetros, tenía techos más bien, terrados de 30 o 40 centímetros de espesor, y en la cual se comportaba térmicamente muy adecuado al sitio. Teníamos temperaturas, fue la ciudad de Oaxaca, de temperaturas en invierno de 10 grados, 6 grados, y en verano de 36, 38 grados, pero al interior del edificio se comportaba homogéneamente entre 20 y 25 grados durante todo el año. Eso me llevó a preguntarme realmente de dónde venían estas propiedades, y tiene que ver con el coeficiente, o más bien una de las propiedades ópticas, es el coeficiente de conductividad térmica. Cuando evaluamos también desde el punto de vista térmico los materiales, podemos darnos cuenta de qué tan benéfico puede llegar a ser. Y más ahora con el fenómeno del cambio climático, que ya es un evento que ya está fundamentado, cuando hace algunos años estaba todavía en entredicho. Todavía estaban personas diciendo o alegando que no pasaba, o no estaba sucediendo, o era un fenómeno temporal. Cuando analizas las propiedades térmicas de los materiales ya te das cuenta realmente cómo se comporta un edificio y cómo podemos diseñarlo adecuadamente. El material, o más bien el elemento, por, digamos, definición, que tiene una menor conductividad térmica, es el aire, realmente. Por eso muchos concretos, muchos elementos tienen esta capa de aire o este elemento de aire que tienen estos materiales, ¿no? Y de los peores, por así decirlo, que tienen una menor conductividad térmica o más alta conductividad térmica, solo son los concretos o los metales. ¿Ok?
Cuando hablamos del concreto también hablamos de estas condicionantes del concreto, de qué está compuesto. Y la grava y el cemento son materiales de su extracción que causan erosión, pérdida del paisaje, ecosistemas, además de una gran contaminación durante su fabricación. Cuando hablamos también del vidrio, tiene una cuestionante también de un alto índice de consumo de energía en su producción. La ventaja del vidrio que tiene su alto contenido, más bien la posibilidad de reciclarlo al 100%. El concreto en ciertas condicionantes puede ser reciclado, pero el vidrio tiene una alta reciclabilidad, por así decirlo. La fibra de vidrio también es un elemento que genera un elemento de mucho consumo de energía, pero tiene la factibilidad de un alto reciclaje. Dentro de las máximas de la arquitectura ecológica sería más bien el reuso. ¿Cómo poder reusar el material? Porque si es reciclado, como un plástico PET, como un metal, como diferentes elementos, tiene un alto consumo energético. La madera. Últimamente he utilizado en mis proyectos la madera, pero no solamente desde el punto de vista de dónde trae la madera, sino traerlo de la carpintería más cercana, no, sino desde dónde traen ese producto. Y sobre todo, conocer las propiedades térmicas, químicas y físicas de la madera. Cuando haces un proyecto con madera debes tener en cuenta cómo se comporta térmicamente. La madera, al fin y al cabo, es un material vivo que se va comportando térmicamente. Estas son imágenes de un proyecto de una ampliación de unas oficinas que estuvieron en Querétaro, de una oficina de lubricantes, en la cual utilizamos la madera. 50% de la madera fue utilizada de bosques certificado de Michoacán, y el otro porcentaje fue de madera de reuso, de desecho, de carpinterías que reciben pallets, reciben vigas, reciben diferentes tipos de materiales. El acero tiene igual unas propiedades muy buenas en cuanto a su capacidad estructural, pero es sensible a la corrosión, al fuego, a la rotura, etcétera, ¿no? Tiene una alta resistencia mecánica, facilidad de montaje y transporte y valor residual como chatarra en este caso. Materiales amigables, puedo hablar de que hay materiales que son reusables, como la madera, no contener compuestos tóxicos, un mantenimiento mínimo, durables, etcétera, un bajo consumo de energía, fácil desmontaje, no dañar la capa de ozono, etcétera. Como les comentaba, este sería un ejemplo de lo que es unas oficinas que realizamos en Querétaro. Esto es un render. Construcción en seco, la elaboración fue en 5 semanas, fueron aproximadamente 70 metros cuadrados, no fue mucho realmente, pero fue un ejercicio realmente cómo se comportaba térmicamente la madera. Se hizo un cálculo estructural de la misma para ver cómo se comportaba, y en este caso fue un proyecto en el cual fuimos elaborando estratégicamente cómo utilizar la madera. En este caso se utilizó madera ecológica de un bosque sustentable. La estructura es 5 veces más liviana que su similar de concreto y por lo tanto tiene ventajas en tiempo. Es decir, mientras nos hubiéramos tardado en hacer las columnas de concreto, nosotros ya las teníamos terminado el edificio incluso. En este caso, la estructura ligera, que fueron todos los elementos de cubierto, más bien de envolvente arquitectónica, fueron hechos con lambrín, con piezas de madera. Como un dato, en este caso todo el envolvente, más bien todo el entrepiso fue con hojas de triplay, de media pulgada, y si evaluamos el costo desde el punto de vista de una maderería, fuéramos a preguntar el costo de una hoja de triplay, que nos costaba 450 pesos nueva completamente, por así decirlo, y si es reutilizada 160 pesos. Es decir, también hay un beneficio económico realmente, ¿no? Porque muchas veces tenemos la idea, o muchas personas o clientes tienen la idea de que es cara, que se aumenta el costo de una arquitectura ecológica. Aproximadamente el costo por metro cuadrado fue de 2.900 pesos por metro cuadrado. Ya terminado con acabados, diseño estructural, diseño arquitectónico, etc. Entonces hablamos, por así decirlo, de la mitad de un costo de una arquitectura convencional, una construcción convencional. Utilizamos también un aislamiento térmico y acústico. Es decir, en la parte de la cubierta era un arcotecho, es un arcotecho, y el cliente tenía la queja de que en sus oficinas pues tiene el ruido cuando llueve, y etcétera, tenía ciertos problemas. Entonces aislamos térmica y acústicamente el edificio. Los muros interiores fueron pintura libre de plomo. Estamos utilizando también con otro proveedor, utilizar pintura de cal, que en la oficina en Querétaro estamos ocupando pintura de tierra con recubrimiento de baba de nopal, pero en este caso los precios y el tiempo se nos iba un poco más alto
Entonces utilizamos una pintura libre de plomo, utilizamos barniz transparente base agua, que también daba una, digamos, una renovación también al acabado de madera. Utilizamos un piso también con Verdec. Este es un material que utilizamos que nos dio un buen resultado. Es un material sustentable, está hecho con lo que es los tetrabricks, que son las botellas o más bien los empaques de algunos de cartón. Y lo utilizamos en este caso como piso, porque incluso el proveedor jamás lo había utilizado como piso. Después de colocar las vigas de madera, colocamos el triplay y también después el Verdec, que es este material. Y afortunadamente no ha tenido quejas el cliente, todo muy bien realmente y le da otro aspecto realmente, ¿no? Si observan en la imagen, en la parte inferior se observa una pequeña ventana. Esa ventana tiene una cuestión bioclimática. Digamos, esta ampliación está en un segundo piso y está dentro de una bodega. Entonces, la idea era trasladar o hacer un barrido del aire caliente, por así decirlo, y a través de esta ventana generamos una micropresión en el espacio construido. Entonces, hace un efecto de barrido y por lo tanto se refresca naturalmente el ambiente. Es decir, todo el aire que está dentro de la bodega, a través de esta pequeña ventana generamos una presión más pequeña y generamos un ambiente más fresco en la oficina. Incluso lo percibimos y todas las personas en la oficina lo perciben. Hablamos de beneficios generales de la arquitectura sustentable. En este caso, los beneficios serán económicos desde este punto de vista, del material, de la reducción de la huella de carbono, digamos, la reducción del impacto de los edificios, etc. Para concluir, digamos, sé que digamos, puede quedar algunas dudas. Este fue un ejemplo de lo que estamos desarrollando. Estamos desarrollando otro tipo de edificios. En este caso estamos con algunos clientes dándole alternativas de construcción natural. Estamos realizando ahora una construcción con piedra, sin juntear, pura piedra realmente, ¿no? Piedra de cerro, en la cual estamos haciendo con personas de la localidad, dándoles trabajo, generando también un tipo de arquitectura ya ecológica, pero también de sitio. En este caso es una cuestión de darle un giro a la profesión, de no ser la persona que impone, sino la persona que conoce y también aprende de personas que saben del material, cómo se comporta, ¿no? Hablamos de que la profesión del diseño está convertida en la más importante del siglo XXI. Cuando ofrecemos alternativas de este tipo, tenemos la obligación de convencer a un cliente, pero convencerlo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista sustentable, desde el punto de vista ecológico, todos los puntos de vista. Es nuestra obligación como arquitectos ofrecer diferentes alternativas. Okay. Sería todo. Muchas gracias. ¿Preguntas? Pues muy bien, agradecemos al maestro Francisco López Cortés esta interesantísima y muy concreta posición, por si me puede cambiar. Esperamos que la gente que nos está viendo por internet puedan emitir a través del portal, de la página de Cualidad, puedan emitir sus comentarios, como también aquí en la gente que nos acompaña de manera presencial también puedan tener alguna pregunta ante esta exposición. Por lo mientras, yo te haría la primera pregunta, señor Francisco. Hablaste ya ahorita en el cierre sobre el convencimiento de los clientes. ¿Qué harías? ¿Cuál sería tu estrategia para convencer tanto a ingenieros, arquitectos, diseñadores y a los mismos clientes del uso de materiales ecológicos? Gracias. Pues realmente el asunto es, el cliente va a buscar una alternativa, una solución, un proyecto en el cual tú satisfagas las necesidades. Ese es el primer punto que realmente hay que satisfacer. El asunto es, cuando ya propones alternativas ecológicas, es decirle cuánto cuesta. Debes conocer realmente las alternativas de materiales que puedes llegar a ofrecerles.
no solamente estético, sino también desde el punto de vista estructural, cómo se van a comportar, pero si tú al cliente lo empiezas a convencer por una cuestión económica, pues va a ser el primer paso, porque realmente es donde la inversión, dice, en qué tiempo hago un retorno de mi inversión, si es un proyecto industrial, si es un proyecto habitacional, bueno, habitacional no tanto, sino comercial y de servicios, es el punto preponderante en el cual dicen, ¿cuánto me va a costar si tú tienes esta alternativa? Si de pronto ya le das otras ventajas, por ejemplo, hay la cuestión de ecotecnología, si tú bien lo sabes, Carlos, cuando ya propones sistemas fotovoltaicos, ya hay una deducción fiscal, hay unas cuestiones también de ahorros, hay una cuestión de certificaciones. Entonces debes de tener todo el conocimiento global, no solamente de los materiales, sino también de las ecotecnologías que puedes llegar a aplicar, captación de agua pluvial o ecotecnologías aplicadas a iluminación natural. Acabo de utilizar un domo, más bien Solatub, no sé si lo han utilizado o lo han visto, para un hotel en el centro de Querétaro, en el cual hice la evaluación desde el punto de vista de una obra civil, cuánto costaba, y desde el punto de vista Solatub, y fue menor el costo y en menor tiempo. Entonces, ahí realmente es donde tú debes tener el conocimiento general y aplicar esos conocimientos y hacer comparativas con el cliente. Obviamente te lleva más tiempo porque debe estar una labor de convencimiento, llevar muestras del material, decirle cómo funciona, llevarlo a obras en las cuales puedas tener un acabado similar o una estructura similar para poder convencerlo. Pero sería un proceso, por así decirlo. No sé si tenemos comentarios del público. Sí. En comparación a... Ahí está. Ok, en comparación a durabilidad en cuanto a los sistemas tradicionales, por ejemplo, en el caso de la madera, ¿cómo le explicas al cliente el periodo de tiempo que va a tener la construcción? O sea, ahí el costo realmente se está gastando el tiempo, puede ser que por eso el costo también sea menor, como entiendan que sí podemos compensarlo, pero o sea, como realmente es más barato, pero el tiempo va a ser quizás más corto. Claro. Sí, en este caso realmente lo que utilizamos en madera fue en espacio cerrado, ¿no? O sea, y por lo tanto la durabilidad está garantizada igual que en una estructura convencional. Cuando hablamos ya de estructuras al exterior debes tomar en cuenta mucho los mantenimientos, como bien dices, pero realmente hay que evaluar el perfil del cliente. O sea, realmente porque de pronto si no tiene el cliente esa cuestión de ser un usuario activo, hay una frase muy conocida que en la maestría lo aprendí. Para arquitectura pasiva, para estructuras o más bien diseños de construcción pasiva se requieren usuarios activos. Es decir, ¿qué tanto van a mantener el edificio? Pero entonces ahí, y retomando la pregunta, tiene que ver cuál es la ventaja, desventaja de utilizar los materiales. Muchas veces puedes utilizar la madera, pero tal vez en cubiertas o en vigas o en elementos interiores. Si lo tienes elementos a la intemperie, debes considerar siempre esos mantenimientos. O sea, periodicidad de cada 6 meses, cada año aproximadamente, pero hay que tomar en cuenta diferentes alternativas, ¿no? O sea, sí los materiales, hay algunos materiales sustentables que son muy buenos al exterior, pero hay que tomar en cuenta la durabilidad y el mantenimiento. Entonces no puedes garantizar y no puedes decir este material es el adecuado para todas mis soluciones, ¿no? Remito nuevamente al bambú, que ahorita se está dando un boom con el bambú, pero realmente cómo se mantiene el bambú adecuado, o el carrizo. El carrizo tiene también es un buen material, pero realmente requiere mayor mantenimiento, porque se pudre fácilmente. Entonces hay que evaluar de todos los puntos de vista cuánto o de dónde viene el material y cada cuánto se debe mantener. En el ejemplo de la madera se va secando y se va moviendo. He observado vigas de madera que de pronto un día están movidas 1 centímetro y al otro día están estables. Entonces, realmente se va moviendo el material, pero hay que tomar en cuenta estos movimientos también. No sé si responde a tu pregunta. Sí. ¿Alguna otra pregunta de parte del público? Yo quisiera saber tu opinión sobre qué va a pasar con todo el concreto que ya está en todas las ciudades
de todo el mundo y que, pues, o sea, ¿qué pasa con todo ese concreto? Que ya acabó su tiempo de vida útil. Lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos hay una normatividad. En determinado periodo de tiempo se tienen que demoler esos edificios porque llegaron al final de su vida útil, lo cual no está sucediendo en México. Porque no existe una reglamentación adecuada como tal. No es de que va a suceder que se van a romper y se van a tronar todo, no, realmente no. Llega un periodo en el cual va decreciendo su capacidad estructural, pero no por ello quiere decir que puede tener una falla automática, por así decirlo. A lo que voy realmente con el uso de los concretos del acero, no quiero decir que no se utilicen, sino que realmente se dosifiquen su utilización. Si vas a utilizar concreto, que realmente tenga una función o digamos la ubicación del concreto sea la idónea, pero no digamos sobredimensionar el uso. Les comentaba el del concreto, las estructuras de concreto que estuve supervisando, de pronto son 4 naves de 11,000 metros cuadrados cada una y todos recubiertas con muros o más bien de muros de concreto, en la cual automáticamente a los 3 meses ya presentaba algunas fisuras. Y esto es porque realmente tenía una cuestión de cimentación y una mecánica de suelos defectuosa. Son elementos muy, muy pesados. Richard Rogers también decía, ¿cuánto pesa tu edificio? Le preguntaron eso, ¿cuánto pesa tu edificio? En la cual dices, realmente no tengo una idea de cuánto pesa mi edificio, pero si tú eres un arquitecto ecológico debes considerar el impacto también que debe tener sobre tu suelo. Entonces debemos tomar en cuenta todos esos elementos para poder definir cuál es el material idóneo para cada proyecto. ¿Okay? Yo tengo otra. Gracias. También quería saber tu opinión sobre los sistemas de prefabricados de concreto, en específico los que son módulos de concreto que tienen diferentes usos, ¿no? Habitacionales o para aulas, o sea, tienen cierta flexibilidad, pero son cajas de concreto. Sí. Pues, porque sus puntos positivos son que como tienen ISOs de calidad, desde su mantenimiento es mucho menor, la merma de construirlos es menor y más bien es el transporte para llevarlos al sitio. ¿Crees que eso sea la mejor opción que construir en sitio? Como te comentaba, todo depende de la disponibilidad en sitio que tengas de este elemento. O sea, el concreto, las minas de extracción, pues obviamente no las tenemos bien identificadas, no sabemos realmente cuál es el costo energético de ese material, ¿no? Repito nuevamente, tiene que ver con la disponibilidad en el sitio. Lo que primero yo elegiría al momento de decidir un proyecto es primero, pues, obviamente, visitar el sitio que de pronto se olvida y qué materiales son los que están en la zona. Después, como segunda etapa, me iría a un material que pudiera yo conseguir de la localidad, un bloque de cemento, otro tipo de materiales, y prefabricados puede estar en esa misma escala. Pero personalmente yo vería por materiales del sitio y posteriormente tal vez un prefabricado, que puede haber prefabricados de madera, incluso ya hay de arcilla, diferentes materiales. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, déjame comentarte también respecto a tu inquietud del concreto. También estamos colaborando con otro arquitecto muy preocupado en cuestiones de reciclaje y materiales ecológicos. Entonces él está haciendo una investigación respecto del destino y uso final del concreto. Y en una ocasión se puso a viajar hacia el interior de la Ciudad de México y se encontró una montaña de concreto. No, así, no era un montoncito, era una montaña de concreto. Entonces ahí está basando su investigación para llevar a un proceso de reciclaje ese material. Claro, aquí este arquitecto se encontró con una barrera social. ¿Por qué? Porque el hecho de transportar ese cascajo pues es una mina de oro a muchas personas. Entonces, de hecho, cuando estaba en esa montaña casi le meten un balazo, ¿no? Entonces, no, yo nada más aquí vengo a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Pero sí, es una situación que nosotros como arquitectos en un momento dado tendremos que afrontar sobre el destino y uso final de este material, no solamente del concreto, sino de las piedras, los materiales cerámicos, los aluminios, los aceros, que ahorita estamos también, se construye mucho, hay mucho auge en este sentido del uso del acero y del aluminio, y con lo que mostrabas ahorita en tu plática, son los materiales que más consumo energético tienen, ¿sí? ¿No? Entonces,
ahí es un cambio de paradigma, es un cambio de mentalidad que tenemos nosotros que infundir en los arquitectos para poder reducir esos impactos ecológicos, ¿no? Entonces, es ahí lo que es nuestra responsabilidad y el reto que tenemos que afrontar. Bienvenido el manejo, más bien vuelto a trabajar el manejo de la piedra. Eso me da pauta en lo personal a proponer la estereotomía para el nuevo plan de estudios, porque era una materia que se daba como selectiva. Ahorita no se da, el plan 99 no lo incluye, pero como estamos en este proceso de definición de contenidos para el nuevo plan de estudios, nos están convocando para definir nuevas materias, y una de ellas, voy a tomar este comentario que dice, del manejo de la piedra, para volver a dar o retomar esa materia de estereotomía que se daba antes. Entonces, por aquí creo que había otras preguntas. Acá, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Primero un comentario. Decir que yo no solo edificios, sino ciudades ecológicas es urgente para todos los seres humanos, ¿no? Y México está muy atrasado en estas tecnologías. Yo estoy aquí porque gestiono créditos con el Instituto de Vivienda del Gobierno del Distrito Federal y estoy interesada desde la casa particular, desde hace tiempo, poder hacer un proyecto ecológico. Y bueno, ahora con este trabajo que tenemos de vivienda de interés social, igual, pues estoy interesada en dónde poder tener esta asesoría, porque insisto, los que vivimos en la Ciudad de México cada vez tenemos más problemas en lugar de solucionarlos. Y ahorita que comentas que están revisando ustedes los planes de estudio, me parece que estas instituciones deben de ir allá. Entonces, ¿dónde o con quién nos acercamos los que queremos ya construir una casa? Insisto, una casa ecológica y queremos vivir en una ciudad ecológica. Por ahí he checado que hay algo que se llama páginas verdes, que hicieron hace poco, hacen una actividad que se llama el Ecofest en la delegación Cuauhtémoc, pero bueno, yo no sé si aquí en la ciudad tengamos algún ejemplo donde no solo estás hablando de los materiales, sino queremos utilizar ya la energía solar, ¿no? Quitarnos de estos graves problemas de contaminación. Pero, insisto, ¿no? Nos queremos acercar a nuestras casas de estudios como la UNAM, como el POLI, de verdad no sabemos. Porque yo he revisado tecnología y pues viene de fuera, no todavía hecha en México. Entonces, sí estoy muy interesada, creo que ya es un asunto de conciencia y de supervivencia de los seres humanos, entonces es algo urgente. Y urgente que los nuevos arquitectos y que las instituciones tienen que darnos opción a las personas, ¿no? Claro. Gracias. Gracias. Sí. Adelante. Pues muchas gracias por su interés. Efectivamente, esto de la sostenibilidad, más que una moda, es una necesidad, como usted muy bien lo plantea. En el nuevo plan de estudios de la Facultad de Arquitectura está considerada como un eje transversal, o sea, todas las materias que componen el nuevo plan deberán de tocar los temas ambientales, ¿no? Va a haber 2 materias, en el primer y segundo semestre, temas sistemas ambientales. Va a ser una especie como de repaso general, una visión general de la sustentabilidad, y paulatinamente se va a ir profundizando más en cada uno de los temas, y vamos a proponer una línea de especialización a base o manera de cursos selectivos. Respecto a su inquietud de asesoría, pues aquí los arquitectos están el maestro López, como un servidor, como el arquitecto Ferreiro, el maestro Jorge Rangel aquí también presente, que es también miembro de la planta docente del diplomado. Están abiertos, están en la mejor disposición
de ofrecerle la ayuda que usted necesita, tanto desde el punto de vista académico como profesional, más en el entendido de que usted ofrece estos proyectos para instituciones de vivienda. Como bien sabemos, el 80% de la vivienda que se construye en México es autoconstrucción, y pues vemos estos problemas, ¿no?, que nos acarrean una autoconstrucción, albañiles que no están actualizados en estos temas, arquitectos que tampoco lo están y que deberían de actualizarse en este sentido. El manejo de materiales ecológicos de bajo impacto ambiental, de uso eficiente de los recursos, del agua, del manejo de fuentes renovables de energía, en fin, es un repertorio que tiene de estrategias que hay que incluir en la vivienda. ¿Por qué? Porque usted como usuaria, como profesionista, además de tener el interés, lo está sufriendo. O sea, acabamos de pasar por 2 o 3 días de contingencia ambiental, de que no sabemos qué hacer, cómo nos desplazamos en esta Ciudad de México. Las autoridades y los medios de comunicación tratan de engañarnos, ¿no?, con alguna respuesta que, si le pensamos un poquito más, decimos, no es lo que te están diciendo, ¿no? El uso de gasolinas de baja calidad, de medios de transporte ineficientes, ¿no? Sí, esto nos lleva a el desarrollo de comunidades y de ciudades sustentables, pero tenemos que empezar por nosotros mismos, ¿sí? O sea, ese es nuestro reto. O sea, ¿qué podríamos hacer nosotros como usuarios, como habitantes, ¿no?, de una ciudad en beneficio del planeta, ¿no?, en beneficio de esa ciudad? Si nosotros no podemos decir, bueno, voy a usar menos el transporte particular y usar transporte público, bueno, dan un transporte público que sea eficiente. Entonces es ahí donde entramos en esa discordia con las autoridades, ¿no? O sea, yo estaría dispuesto a dejar el coche, pero si me ofreces un servicio de transporte que no es eficiente, que es escaso, entonces, ¿cómo haces que me transporte, que me traslada a mis centros de trabajo, ¿no? Entonces aquí tendríamos que hacer un llamado a las autoridades de que también ellas se acerquen a las instituciones. Aquí hay gente muy capaz, ¿no?, para poder resolver esas cuestiones. Entonces, ellos están haciendo cosas que ni ellos mismos entienden a veces, ¿no? Entonces, es más un ardid político, ¿no?, para ganarse votos, ¿no? Y no los ganan, los pierden. Pero bueno, no quiero hablar más de política, ¿no?, al respecto. Pero tiene que ser una mancuerna. Tiene que ser una mancuerna de trabajo. Las autoridades, pues, que se dediquen a lo que ellos son, para eso se les eligió, y que nos dejen el trabajo de resolver estos problemas que nos atañen a todos, a las instituciones, ¿no? Entonces, y obviamente que nos hagan caso, ¿no? Porque sí, aquí hay mucha gente capaz que puede resolver el problema. Cuando salió la situación de la semana pasada de la contingencia ambiental, estaban diciendo que estaban apoyados del Centro Mario Molina, del Centro de Ciencias de la Atmósfera, del Centro de Ciencias de la Atmósfera. Nos volvieron a emitir algunas recomendaciones, no les dije que eso tenía que hacer, ¿no? Entonces, hay también ese tipo de manejo de información, el cual no lo debemos de permitir. Hablando de la sustentabilidad, el mejor ejemplo que podemos tener de sustentabilidad es la vida del sol. El sol ahorita está consumiendo hidrógeno, lo está convirtiendo en helio y después lo va a convertir en carbono. No hay nada que se desperdicie. Y aquí hay otra pregunta que le hago aquí al maestro, otro comentario. El concepto de desecho, de basura, no debería de existir. O no sé qué opinas. Sí, claro, totalmente. Si me deja sus datos. ¿No alguien más? O sea... Buenas tardes, tengo un par de preguntas. Hablabas de evaluar los materiales para ver cuál te conviene usar en cada proyecto. Concretamente, tu experiencia, ¿por qué te inclinarías? ¿Bloque concreto o tarifa? Esta es una de las preguntas. La otra, hablabas del costo-beneficio para el cliente. Aparte de los ahorros por usar materiales reciclables, por ejemplo, ¿hay alguna dependencia gubernamental o privada que dé apoyos, que dé créditos, que dé algo, que dé algunos temas que sean atractivos a los clientes?
Sí, realmente tu primera pregunta de blog, ¿a qué te refieres? Digamos, el blog de tabique o... Bloque completo contra tabique de barro cocido. Ah, bueno, qué bueno. Realmente aquí es una cuestión de pro y contra. El concreto realmente, como comentaba en la exposición, pues realmente tiene una extracción y un proceso. Igual también en su fabricación y lo que es la elaboración de estos tabiques. Pero también un tabique rojo o un tabique recocido también tiene impactos medioambientales negativos, como es realmente la quema de combustibles fósiles para la combustión. Pero si lo elaboras desde ese punto de vista, un material contra otro, pues el que menor impacto tiene, viéndolo desde el ciclo de vida de materiales, pues realmente es el tabique rojo. Pero ahorita hay tecnología, eso es realmente la cuestión de cuál sería la aplicación. Pero la tecnología con que elaboras ya estos materiales tiene que ver. Ya se están haciendo hornos, yo soy de Oaxaca y ahí hay unas partes de tabique rojo recocido, en la cual ya están haciendo hornos ecológicos o con una combustión más limpia, por así decirlo. Entonces ya puedes utilizar este tipo de materiales sin estar contaminando un impacto medioambientalmente negativo. Entonces, si comparamos únicamente esos dos, yo estaría yéndome por un tabique rojo recocido. Esa es la primera pregunta. La segunda tiene que ver con créditos. Aquí existen fondos mundiales para lo que son conservación del hábitat, cuestiones agrícolas también, y en la cual también me he estado involucrando, en la cual tiene que ver con el hábitat. El hábitat, digamos, proyectos agrícolas o proyectos también agrarios tienen que ver con colocar o realizar de construcción natural. Tengo una estrecha colaboración con Ecoconstructores de Oaxaca, que es Marco Sánchez, también con Ramón Aguirre, también de Bóvedas, en la cual ellos trabajan constantemente con instituciones sociales. Entonces, hay crédito realmente para ello. Mucho tiene que ver también con las personas que van a colaborar con el proyecto. También puedes adoptar o más bien atraer a voluntarios para reducir aún más el costo, ¿no? Entonces, hablamos no solamente de una inversión del cliente, también de una cuestión de mano de obra, cómo puede llegar a abaratar estos proyectos, pero sí existe. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿No te han aparecido preguntas aquí? No. Es que como teníamos la computadora del panelista, no han hecho ¿Cuántos hay conectados? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos qué, perdón? Hay conectados. Conectados, no sé, no los puedo ver aquí. No sé. Francisco, felicidades. Gracias. Por volver a cambiar de unos años Exactamente. en la maestría y ahora veo el crecimiento por los ¿Cuántos hay conectados? están logrando como quería comentarte a ti, los quiero felicitar por la conferencia. Gracias. ¿Qué hacemos en este diplomado? En el último módulo, 2 ejercicios muy interesantes. Aquí en el apoyo fundamentos. Lo primero es, a todos los materiales que ellos ya tienen especificados en sus obras, les solicito, antes de ellos que lo dicen, les solicito que usen otros, pero con etiquetas verdes. Ok. Todos encuentran nuevos materiales. Cierto. Esa es una. Y otra vez, hacemos un presupuesto de cimentación hasta acabado, donde después de los 4 módulos, ya incluyendo arquitectura climática, solar, etcétera, y demás, suman lo que significa su costo y a otro presupuesto le aumentan lo que gastaban en ecotecnia. Okay. La diferencia no es mucha. No es mucha. Yo resumiría tu plática en algo que comentaste al principio, que se requiere, y estamos viviendo todos nosotros diariamente, que se requiere pensar de manera diferente. Porque el cambio climático es la respuesta. Así es. Gracias. No, muchas gracias, maestro, y qué gusto volverlo a ver realmente. Pues yo me llevé de la UNAM una gran experiencia y una metodología de trabajo. Actualmente estoy con mi propia empresa en Querétaro y también dando clases en la Universidad de Anáhuac en Querétaro, y en la cual mucho de la información que investigué aquí en la UNAM lo traslado con los alumnos, con los chavos, en el punto de vista de concientizar, porque realmente yo lo que observo en la práctica profesional, la práctica docente, es una desconexión
no solamente una desconexión de la cuestión de conocimiento, de alternativas o cuestión de ecología, sino también una cuestión de desconexión de los procesos de producción, o sea, incluso de los alimentos. Actualmente estoy haciendo un proyecto permacultural en un terreno propio, y en la cual voy a investigar o voy a hacer el análisis de ciclos de vida ya de, por ejemplo, de alimentos, ¿no? Aproximadamente uno requiere para una familia, o más bien de 2 o 3 personas, se requieren 250 metros cuadrados de área cultivable, por ejemplo, ¿no? Eso es para un año. Pero hablamos también de otros recursos, ¿no? Hablamos de cultivar jitomates y todo eso, pero también de tener una granja avícola, pero muy pequeña. Entonces, ahí es el próximo proyecto que vamos a hacer, es ese, una investigación en un proyecto permacultural, de ver no solamente el ambiente construido, sino también ir más allá. Cómo vivimos como especie, de dónde traemos los materiales, de dónde traemos lo que consumimos, lo que nos abriga, la ropa. O sea, creo que la arquitectura ecológica es una pauta, pero realmente trasciende a otras esferas. Nosotros como arquitectos tenemos esa responsabilidad, ese compromiso, cuando ya llega una persona que quiere un proyecto de ese tipo, cómo abordarlo y qué alternativas proponer. Entonces, yo ya estoy yendo un poco más allá en esa parte de ambicionar cuál sería una cuestión permacultural, un proyecto holístico. Otro cliente también, una persona que quiere hacer un proyecto agroturístico, en la cual quiere cultivar ahí sus lechugas y atraer a personas para que consuman esas lechugas. Entonces ya generas ese ciclo, es decir, ya cierras el círculo en el sentido de decir, oye, ¿de dónde traes el agua? ¿Cómo vas a hacer los cultivos? ¿Qué pesticidas no vas a utilizar? Todo ese tipo de aspectos ya estamos atrayendo, generando. Incluso en las clases yo llevo antropólogos, llevo contadores, llevo abogados, llevo personas de diferentes especialidades, porque te dan una visión multidisciplinaria de las cosas. El proyecto ecológico tiene que ser una visión multidisciplinaria e interdisciplinaria. Entonces tenemos como arquitectos ser muy humildes y muy sencillos en el aspecto de sabernos asesorar, saber aceptar también propuestas e incluso del mismo cliente, de otras personas, de las personas que trabajan contigo, etcétera. Pero muchas gracias por acá. Bueno, de las personas que nos están acompañando por internet, son 12 participantes. Ahorita estamos viendo la posibilidad de atender sus preguntas. En su defecto, nos vamos a registrar y se las haremos llegar al ponente, al maestro Francisco, para que les dé respuesta. Estamos ahorita atendiendo esa situación. No sé si hay alguna otra pregunta aquí de las personas que nos acompañan. Bueno, permítanme hacer la última pregunta que le hemos hecho a todos los ponentes, a todos los videoconferencistas. ¿Sustentable o sostenible? Sustentable, realmente sustentable en el aspecto de decir, como les comentaba hace rato, de dónde viene, de dónde proviene. Vamos a hablar de desarrollo sustentable, pero no de arquitectura sustentable. Desarrollo sustentable tiene que ver con unos aspectos mucho más amplios que únicamente la arquitectura. Un desarrollo sustentable tiene que abatir la pobreza, con la cuestión política también, con rezagos, con desigualdades. La arquitectura es parte de, mas no vamos a abatir la pobreza realmente con un desarrollo arquitectónico. Entonces yo me quedo con algunas palabras de la maestría también, que fueron del maestro Salas, también que me dio clases, en la cual hablaba sobre desarrollo sustentable y la parte más amplia, y no solamente de arquitectura sustentable. Yo hablaré de arquitectura ecológica, pero no tendría toda esa ambición de llegar a sustentable. Muy bien, Francisco. Agradecemos mucho tu presentación. Efectivamente, el desarrollo sustentable, como diría en una ocasión el arquitecto Cortesi en una versión del Congreso de Arquitectura Sustentable, hagamos que la gente hable, no hagamos que las piedras hablen, sino que la gente hable. De todas las personas que participan en una obra, en el diseño, desde el cliente, el asesor, el ingeniero, el arquitecto, todos tienen que hablar. ¿No? Muchas gracias. Brindemos entonces un fuerte aplauso a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su Dirección de Educación Continua y Actualización Docente,
Con el apoyo de la Coordinación de Educación a Distancia y Nuevos Medios, otorga el presente reconocimiento al maestro Francisco en Arquitectura, Francisco López Contreras, por su participación como conferencista magistral en el marco del noveno Diplomado Internacional en Línea de Arquitectura Bioclimática y Sustentable, ABS, impartido del 14 de septiembre de 2015 al 12 de mayo de 2016. Honra a la Espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, mayo de 2016. Firma el arquitecto Marcos Mazar Ingeniería, director de la Facultad de Arquitectura, el arquitecto Héctor Ferreiro León, jefe de la División de Educación Continua y Actualización Docente, y un servidor, maestro de Arquitectura, Carlos Eduardo Ramos Zamudio, coordinador del diplomado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, vamos a ahora dar pie a la entrega de diplomas y constancias de aquellos participantes que concluyeron este ciclo académico. Muchas gracias. Bueno, como yo habíamos mencionado al inicio de esta conferencia, estamos también llevando a cabo la clausura del noveno diplomado en línea, Arquitectura Bioclimática y Sustentable. Esta novena versión me ha sorprendido porque el aprovechamiento que han tenido los alumnos muchas veces es reconocido por el coordinador general del diplomado, por el maestro Carlos Rojo. Él me solicita, como jefe de la División de Educación Continua, que hagamos algunas cartas para las personas que muestran aprecio por este conocimiento, por esta información y desarrollan muy bien su trabajo. En la mayoría de los diplomados hemos entregado una o dos cartas, en algunos tres, quizás. Bueno, el maestro Romo en esta ocasión me ha entregado la lista de los alumnos que él consideró tienen un aprovechamiento destacado. Y bueno, vamos a mencionarlos, por supuesto, aunque no se encuentren presentes en este momento. Y quiero decirles que ha sido, en este sentido, un diplomado excepcional. Yo tengo aquí varias cartas, que es una situación que yo veo por primera vez en el desarrollo del diplomado, y a mí me da mucho gusto. Porque esto está demostrando efectivamente la utilidad y el pragmatismo con el que se desarrollan todas estas actividades. A mí me parece también justo mencionar que el diplomado es un diplomado taller. Esto quiere decir que a lo largo de todo el programa académico, que es bastante extenso, se desarrolla un trabajo de investigación. Es decir, los alumnos proponen un tema desde el inicio y lo van desarrollando conforme van transcurriendo los módulos de este diplomado. Y esto quiere decir que van haciendo aplicación de los conceptos aprendidos en un ejemplo que pretendería ser real. Y de esta manera, pues logramos, por supuesto, un mayor aprovechamiento. Bueno, yo no quiero dejar sin comentar un comentario que también hizo una señorita que nos acompaña aquí en el aula sobre esta importancia que tiene para nuestro futuro el tener más información y más conocimiento al respecto. Estamos hablando de la señorita que mencionó, del INVI, el Instituto de Vivienda, sí estoy en lo correcto, ¿verdad? ¿No? Bueno. Nosotros gestionamos, yo soy una asociación civil que gestiona el INVI. Ok, perfecto. Bueno, yo quiero mencionar que sí, por supuesto, es un tema que nos interesa y yo me permitiría sugerir que nos organicemos para que hagamos un convenio de colaboración. Ese sería un convenio con el INVI principalmente, ¿no? Pero involucraría a todas las personas que de alguna manera gestionan los proyectos de vivienda en el instituto. No es, por supuesto, la primera vez que lo vamos a hacer, ya hemos tenido oportunidad de trabajar en conjunto con versiones anteriores y yo creo que el trabajo colaborativo, multidisciplinario, es lo que de alguna manera nos va a permitir realizar algunos avances. Por supuesto, tenemos conocimientos que compartir, intereses mutuos por ese futuro mejor y pues yo quisiera que no lo echáramos en saco roto,
si tenemos oportunidad de platicar con las autoridades actuales del instituto, yo creo que podremos materializar un convenio de colaboración en ese sentido, ¿no? Y por supuesto queda abierta la oportunidad para inscribirse al diplomado a las personas que estén interesadas en ello. Como lo mencionamos, es un diplomado que se imparte totalmente en línea, es decir, la única vez que nos vemos es en esta ocasión, por las personas que tienen la oportunidad de estar cerca de nosotros, y pues en este sentido es un diplomado muy flexible. Sin embargo, los conocimientos y la información que se propone a través de esta plataforma es muy amplio, a tal grado que hay algunas personas que nos dicen que han tenido que hasta dejar su trabajo para poderse dedicar de lleno a este tipo de conocimientos, y pues a mí me parece que en ese sentido cumplimos perfectamente bien. Yo no quisiera iniciar la ceremonia de clausura sin escuchar de palabras del maestro Carlos Romo su apreciación de este 9º diploma. A mí me gustaría mucho que a los asistentes nos mencionara cuáles son los módulos que lo conforman, brevemente, de qué lugares tuvimos participantes en esta ocasión y cuáles son los resultados generales del diploma. Muchas gracias, Héctor. Bueno, este diplomado, como todos saben, empezamos a concebir desde el año 2006. Nos llevó entre 2 y 3 años en estructurarlo, definir los contenidos, los temas, los módulos. Se elaboró un grupo piloto, del cual tuvimos 11 participantes. Solamente uno se obtuvo el diploma, ¿no? En aquel entonces, en el grupo piloto, nada más consistía el diplomado en 3 módulos. Solamente era un asesor, un servidor. Ahí reunimos algunas experiencias de cuál era la dinámica, los problemas que presentaban los participantes, problemas personales, profesionales, de toda índole, ¿no? A veces algunos se tenían que cambiar de domicilio, y no solamente en una sola ciudad, sino uno de ellos se cambió desde Chiapas hasta La Paz, ¿no? Entonces todo eso lo tuvimos que considerar para reestructurar los temas, ¿no? Los tiempos. Yo sé, y de lo que he visto en las encuestas, de lo que ustedes han comentado en la encuesta final, sé que es poco tiempo, sabemos los asesores que es poco tiempo, pero aún así creo que abarcamos mucho de lo que son los fundamentos, las bases de la sustentabilidad, y avanzamos bastante en las pocas horas que a veces nos podemos conectar, y la cantidad de tiempo que ustedes mismos le dedican al trabajo. A todos, muchas gracias, muchas felicidades por el esfuerzo que imprimieron, ¿no? por el resultado obtenido. En su trabajo sí se logró hacer esa conversión del caso de estudio que presentaron al principio, e irlo transformando en cada uno de los módulos, con el doctor Víctor Fuentes en el módulo de arquitectura bioclimática, con el maestro Arturo Valeriano, Carmín Carvajal y Keo Aguilar en transferencia de calor, con el maestro Marquel y la arquitecta Elena Martínez en el módulo 4 sobre materiales ecológicos, fundamentos sustentables, certificaciones, todo eso, y obviamente el módulo más difícil, siempre lo ha sido, el módulo 3, ¿no? Que es netamente física y energía, y además el asesor que tiene, que es un verdadero. Pero bueno, ¿por qué lo hacemos? Porque les exigimos a veces ese intenso trabajo. Como lo decía aquí la arquitecta gestora, necesitamos brindarle un edificio, una construcción, un proyecto arquitectónico, una ciudad sustentable para todos. Y nuestra falta de decisión, nosotros como diseñadores del espacio público-privado, hará que
los efectos del cambio climático recaigan por lo general, casi siempre, en los más pobres. Entonces, el reto es quitar esa escena de una población pobre. Como diría un sabio, si quieren eliminar la pobreza, erradiquen la pobreza, no los ricos. Entonces, me permití sacar algunos datos de las encuestas del diplomado. Pues prácticamente coincide con la lista que implementó el arquitecto Ferreiro de desempeño académico. Los resultados son si se alcanzaron los objetivos del diplomado. Ustedes saben perfectamente las preguntas. Las calificaciones están desde 9.70, 9.80. Se explicó la metodología a desarrollar, si se emplearon las herramientas de tecnologías de información y comunicación de manera adecuada. Pues prácticamente son calificaciones superiores a 9. En el caso de los tutores, silenciado. Aquí no es por presumir, pero el asesor que obtuvo la más alta calificación fue un servidor, 993, seguido del doctor de la plataforma como de los contenidos. Paulatinamente los estamos actualizando. De hecho, el módulo 3, hago el anuncio ahorita, oficial. Vamos a incluir ya aerogeneradores en la versión que está vigente ahorita. Entonces, ya estamos preparando ese material para incluir el aprovechamiento de la energía eólica. Yo siento que se autoevaluaron un poco bajo, no se la crean, ¿no? Trabajaron muy bien, ¿no? El módulo que les pareció más interesante fue el módulo 1, ¿no? Y de ahí el tema más interesante, geometría solar. Eso me da pauta para proponer un curso selectivo de geometría solar. Luego, en el tema 2, el tema más interesante fue naturación de azoteas. Y nuevamente, el tema de la norma de eficiencia energética no fue del agrado de muchos. Sabemos que es normativo y a veces eso no nos gusta mucho, pero a veces da de comer. En el módulo 3, aquí tuvimos un empate en colectores y fotoceldas. Fue el tema más interesante y el menos interesante la inversión solar. Y en el módulo 4 les gustó mucho fundamentos sustentables y el tema de la introducción no fue de mucho agrado, ¿no? Muchos dicen que sí emplearían los conocimientos adquiridos con una calificación de 9.83 en su actividad profesional y sí lo implementarían. Aquí, bueno, vamos a tener que trabajar en este sentido de que ustedes y las próximas versiones, en las próximas versiones del diplomado, que generen apoyo entre ustedes, ¿no? Ahí sí, todavía estamos trabajando en ello, esto salió un poquito bajo, pero en lo general fue una versión que dio muy buenos resultados, ¿no? Estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias maestro Romo por esta explicación de los resultados de nuestro 9º diplomado Arquitectura Bioclimática y Sustentable, que el día de hoy clausuramos. Yo quiero presentarles, y tengo mucho gusto en que nos acompañe el director de la Facultad de Arquitectura, el arquitecto Marcos Massari Giriart, que tendremos oportunidad de explicarle ampliamente estos resultados que hemos tenido en esta 9ª versión.
una vez escuchada esta plática, conferencia magistral, a cargo de Francisco López Contreras, denominada Elección de Materiales Ecológicos, Alternativas Eco-Holísticas. Entonces, como lo escuchamos de voz del maestro Romo, el resultado ha sido muy positivo. Mencionaba yo que tenemos 8 cartas que reconocen el trabajo de excelencia desarrollado en el diplomado. Mencionaba yo que es una situación inusitada. La mayoría de las veces hemos entregado 2 o 3 quizás cartas de excelencia, y en esta ocasión vamos a entregar 8 de estas cartas, ¿no? Entonces consideramos que el resultado obtenido pues ha sido satisfactorio, y por supuesto vamos a continuar en esta línea tocando los temas de sustentabilidad y bioclimática, y todos los que de alguna manera están conectados con esta actitud de los arquitectos ante esta problemática de carácter ambiental, energético y sobre todo pensando en nuestro futuro. A mí me gustaría escuchar las palabras de nuestro director para iniciar con ello pues la ceremonia de cierre de nuestro diplomado en línea. Buenas tardes. Para los que no me conocen, yo antes de ser director era Héctor Ferreiro. O sea, era el jefe de la División de Educación Continua. Y este proyecto del diplomado, del ABS, como le denominamos, este proyecto fue un proyecto que tardó mucho en gestarse. Yo creo que hubo 2 versiones antes de que la pudiéramos realmente poner en línea el diplomado. Yo quisiera decirles que la primera vez que el diplomado se abrió para los profesores. Se invitaron a 2 alumnos y los profesores tomaron el diplomado para ver qué era lo que en realidad unos estaban pidiéndoles a otros, para saber cómo eran los resultados que se podían esperar. Como acaba de decir en este momento Carlos, me parece que hay algo importante. El hecho es que cuando empezamos, todavía estamos hablando de un ejercicio en el cual el ejercicio iba a, de alguna manera, actualizarse permanentemente, e iba también a buscar estos elementos didácticos de los que habló Carlos para generar una mejor dinámica sobre un diplomado que se consideró en algunos momentos árido y difícil. Los 8 reconocimientos son extraordinarios, eso sí, también hay que reconocerlo. O sea, hubo diplomados en el que hubo uno, ¿no? Hubo uno en el que todo el mundo decía, no, pues quién sabe qué hacía. Pero hay algo que también ha pasado durante estos años. ¿9? ¿Empezamos? ¿9? Sí. Es que una de las cuestiones es que vemos que esto que en algún momento se pensó que era como un proyecto académico, es un proyecto también profesional. Es un proyecto en donde no podemos vivir con una simulación entre el quehacer del arquitecto y estos conceptos básicos de sostenibilidad en los que aparecen desde la conferencia de hoy y los materiales, hasta las cuestiones energéticas, hasta las cuestiones que hemos olvidado de la importancia de la geometría solar, de la aplicación en los proyectos arquitectónicos, y que pensamos que es un además de. Hoy no podemos pensar que es un además de, tenemos que pensar que es parte de. O sea, no podemos concebir la arquitectura sin tener esta perspectiva. Yo felicito a los que tomaron el diplomado, a los que están presentes, a los que lo tomaron en línea. Los felicito porque sabemos que es un esfuerzo, el participar en el diplomado es un diplomado muy demandante, incluso más demandante que presencial, ¿sí? Tanto para los coordinadores y los asesores como para quienes en realidad participan como alumnos en el diplomado. Y tengo la certeza de que lo que ustedes dijeron también de si lo aplicaría, ya la pregunta no es si lo aplicaría, es que se tiene que aplicar. O sea, ya no tenemos el tiempo de seguir pensando, pues a lo mejor en el siglo XX podíamos pensar tal vez que de pronto empezamos con, ¿no? Y referirnos al reporte, ¿cómo se llama? Con B, por... Ya no podemos referirnos como quizás nos referiríamos en el siglo XX. El siglo XXI tiene que entrar en acción. Ya estamos en el año 16 del siglo XXI
y seguimos pensando cuándo vamos a entrar en acción. Yo creo que este diplomado habla de la acción que debe tener el siglo XXI, es algo que debe de marcar y que debe de reforzar la posibilidad de desarrollo profesional de los arquitectos y que tienen que hacer una diferencia con otras profesiones también. Yo felicito a los que toman el diplomado porque han abierto esta puerta que a lo único que los va a conducir es a querer conocer más sobre estos temas. Y una forma también importante es el aplicarlo. Aplicar lo que ustedes aprendieron aquí seguramente redundará, y a veces decimos es un granito de arena en el planeta. ¿Cuántos granitos de arena necesitamos? Cada uno de ustedes abrió una puerta y esperamos que la pueda utilizar profesionalmente, que sea un ejercicio que se plantea académicamente, pero que tiene un reflejo en el quehacer que los arquitectos tenemos que tener en este siglo XXI. Los felicito a los 9 además que obtuvieron. El micrófono no lo necesitamos por este salón. El micrófono lo necesitamos para los que están en línea. Y también felicito a los que están en línea y que participaron en el diplomado y que nos permiten que la universidad llegue a otros lugares de la República, a otros países del mundo y que podamos compartir este conocimiento y hacer de él parte de este ejercicio de actualización y profesionalización en el trabajo de los arquitectos. Bueno, muy bien, vamos a pedirle al arquitecto Marcos Massari, mientras nos firma algunos de estos diplomas para que podamos hacer entrega, o no sé si los firmamos después. Marcos, tú me dices. Mejor de una vez, ¿no? De una vez. Entonces, bueno, yo quiero nada más comentarles a ustedes que el diplomado, a lo largo de su programa académico, tiene diversos módulos y desafortunadamente, por alguna razón, no todos los alumnos pueden llegar a terminar el programa académico completo. Pero a quienes, debido a diversas circunstancias, no lo pueden terminar, sí pueden completar estos estudios porque en este momento vamos a hacer entrega también de unas constancias de asistencia. Estas constancias de asistencia únicamente están reportando los módulos que sí se cursaron en forma integral. Y con este documento nosotros también damos constancia de que únicamente se pudieron cursar algunos de los módulos que ahí se especifican. En consecuencia, tenemos la información para que ellos puedan inscribirse a la siguiente versión, a los módulos que les faltaron, y de esta manera así tener la oportunidad de completarlo y obtener el diploma. Por supuesto, hay personas que obtienen el diploma en forma completa y vamos a iniciar la entrega de estos diplomas, que me gustaría mencionar nada más lo siguiente antes de proceder a su entrega. Si ustedes ven, todos los diplomas y las constancias que vamos a entregar tienen un número de registro en la parte de atrás que seguramente ustedes pueden ver ahora a la distancia. Este número de registro nos permite confirmar que es un documento entregado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Les vamos a pedir a las personas que, si están en este momento en el aula y recogen alguno de los documentos, nos hagan el favor de firmar un libro de actas, un libro de registro que tenemos en la parte de atrás, en donde de esta manera nosotros daremos fe de que efectivamente la persona lo recibió. Entonces, con esto damos toda la formalidad a la entrega de los documentos para que sí tenga el cumplimiento de todos los lineamientos de nuestra universidad al respecto de su entrega. Bueno, estamos ya por terminar. Por supuesto, como lo mencionaba yo, no están en este momento asistiendo todos los participantes del diplomado. Según el dato que nos comentaron, hay 12 personas que nos siguen a través de esta transmisión en GoToWebinar. Y agradecemos a la Coordinación de Educación a Distancia el apoyo para esta transmisión a través de la plataforma GoToWebinar.
y de esta manera quiero mencionarles que les haremos llegar vía mensajería a las personas que se encuentren en provincia o incluso en otros países la entrega de su diploma. Entonces, este envío lo haremos a partir de la semana que viene y les estaremos informando más o menos la fecha en que lo podrán recibir. Las personas que se encuentren en este momento en el aula, no tenemos ningún problema para que lo puedan recibir y con mucho gusto se los entregamos, recordándoles nada más su firma en el libro que tenemos allí en la parte de atrás del aula. Bueno, me voy a permitir ponerme de pie y yo le voy a pedir al arquitecto Marcos Massari Giriar que nos haga el favor de leer el primer diploma para que pudiéramos a continuación mencionar a todos los participantes. Por supuesto lo haremos así porque en tanto que nos siguen a distancia es muy importante que ellos sepan que ya tenemos aquí su documento listo para su entrega. Entonces yo le pido al arquitecto Marcos Massari nos haga el favor de leer este primer diploma. La Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su División de Educación Continua y Actualización Docente, con el apoyo de la Coordinación de Educación a Distancia y Nuevos Medios, otorga el presente diploma, viene el nombre aquí, por haber cumplido con el programa académico y los requisitos establecidos para obtener el Diplomado Internacional en Línea, Arquitectura Bioclimática y Sustentable ABS, el cual se impartió del 14 de septiembre de 2015 al 12 de mayo de 2016 con un total de 160 horas. Todos saben que fueron más de 160 horas, tanto profesores, asesores, coordinadores y alumnos. Sin embargo, técnicamente el diplomado tiene 160 horas y se especifican las fechas y se especifican las horas, puesto que no es un diplomado de educación separado de los programas de la facultad. Por mi raza hablaré el espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, mayo de 2016. Y está firmado por el maestro en arquitectura Carlos Eduardo Romo Zamudio, coordinador del diplomado, el jefe de la División de Educación Continua y Actualización Docente, el arquitecto Héctor Ferreiro León, y por un servidor como director de la Facultad de Arquitectura. Y el primer diploma es para Lucio Ismael González Santos. A la doctora en arquitectura Leila Villarreal Dao. La arquitecta Perla Huerta Rojas. Al maestro en Ciencias Ambientales Salvador Espinosa Muñoz. Carmen García Vera. La arquitecta Alicia Naí Cisneros Vidales. Y Damaris Elizalde Ruiz. Sí, al arquitecto Mauricio César Calderón Cadena. A la arquitecta Carla Alejandra Luna Esquivel. A Lucía Ecaterina Martínez Sánchez. Gracias, Lucía. Al arquitecto Jorge Luis Pérez Ojeda. A la arquitecta Ana Ruiz Giraut.
Muchas felicidades. Muchas felicidades. Ahora vamos a hacer entrega de las personas que reciben una constancia de asistencia por los módulos que cursaron completamente. Al arquitecto Mario Iván Ríos Cobacín, a María Isabel Romano Pedralles, a la arquitecta Montserrat Torres Ramírez, al arquitecto Eduardo Vidal Hernández Velasco y a Monique Jordain Solís. Continuando con Silvia Marín Huerta, Lorena Alejandra Ramírez Barragán, arquitecta Anel Arriaga del Pino, María Teresa Calzada Cortina, Óscar Esquivel Camacho, ingeniera Iveti Flores Cervantes, arquitecta Celina Eunice González Apolinar. Correcto, todos ellos recibirán también vía mensajería estas constancias de asistencia y, como lo comentaba yo, pueden completar su diplomado en la versión número 10. Por supuesto, el diplomado no es posible sin los coordinadores y los profesores que lo imparten. El trabajo de distancia es una modalidad que requiere esfuerzo no solo del estudiante, sino también del profesor para poder estar en una labor de tutoría con estas actividades que es fundamental para el correcto desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Va a hacer un reconocimiento a todos ellos también entregando este diploma y, como lo hicimos ahorita con los alumnos, vamos a mencionarlos a todos para agradecerles este esfuerzo a nuestros profesores. Yo quisiera que el arquitecto Massari mencionara el primero. Al maestro en arquitectura, Arturo Valeriano Flores. Al maestro en arquitectura, Jorge Lejostro Rangel Dávalos. A la arquitecta Elaine Ileana Martínez Alemán. A la maestra en arquitectura, Yasmín Carvajal Ávila. Al doctor Víctor Armando Fuentes Reisinet. Aquí, por ejemplo, es una colaboración interinstitucional, él es de la UAM, y entonces el trabajo se hace entre profesores que son de licenciatura, de posgrado, de otras universidades, que es lo que fortalece también este programa. Al arquitecto Geu Aguilar Paniagua. Asimismo, pido yo al arquitecto Marcos Massari mencione los nombres de las personas que van a obtener este oficio, que se entrega por haber terminado con excelencia las actividades académicas del 9º diplomado en línea en arquitectura bioclimática y sustentable. Si nos hace el favor el director. La arquitecta Alicia Anaí Cisneros Vidales. Lucía Ecaterina Martínez Sánchez. Dobles felicidades. Arquitecta Ana Ruiz Giró. Arquitecta Carla Alejandra Luna Esquivel. Arquitecto Mauricio César Calderón Cadena. Damaris Elizalde Ruiz.
Lucio Ismael González Santos. Y Carmen García Vera. Muy bien, quisiéramos asimismo que el director haga entrega a nuestro conferencista magistral de este día por esta conferencia referente a los materiales ecológicos, que sin duda alguna es todo un tema. Por supuesto que hay que investigar más, trabajar más en lo que es una posibilidad de desarrollar materiales con ese término, sustentables. Entonces, sí, evidentemente todavía nos falta mucho por hacer en nuestro país y vamos a hacer esta entrega de reconocimiento en manos de nuestro director. Es un reconocimiento al maestro en arquitectura, Francisco López Contreras, por su participación como conferencista magistral en este 9º diplomado ABC. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, nada más nos queda uno por entregar, pero yo creo que es un reconocimiento muy merecido, porque ya son 9 diplomados los que hemos desarrollado en esta modalidad, y yo les aseguro que el interés que le pone Carlos es parte del éxito que ha tenido. Entonces, yo quiero hacer entrega de este reconocimiento muy especial por su participación como coordinador general al maestro en arquitectura, Carlos Eduardo Romo Zamudio. Bueno, pues muy bien, con esto finalizamos nuestro diplomado. Por supuesto, agradecemos a todos los alumnos que nos han estado siguiendo en línea, transmitiendo desde el aula Francisco Centeno de la Facultad de Arquitectura, y los invitamos a que estén presentes a distancia en las conferencias magistrales que no solo tenemos en este diplomado en la temática ambiental, sino que tenemos una muy importante actividad a través de conferencias magistrales, de las cuales les haremos llegar la información para que nos hagan el favor de acompañarnos también. Bueno, a todos ustedes muchas gracias y quedamos con un compromiso hacia nuestro futuro. Muchas gracias y buenas tardes.